Buen día, nosotros somos el equipo 4, conformado por Acevedo Castillo Luis Ángel, su servidora Chávez García Ana Pilar, Granados Reyes Daira Belén, Islas Robles Juan Carlos y López Colín Priscila. El día de hoy vamos a presentarles un problema que ha vivido México durante todo su gobierno, la corrupción en México, un problema que sigue vigente hasta el día de hoy. Esperamos sea de su agrado. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Priscila. Corrupción es la acción o efecto de corromper, es decir, el abuso del poder público para beneficio privado. Se da en posiciones públicas o privadas para beneficios individuales o grupales. Cuenta con debilidades en los procedimientos y mecanismos institucionales, así como también en los marcos legales que sancionan la corrupción. Otra característica es el reforzamiento del individualismo y consumismo, así como la impunidad del tipo FACT, que sus siglas significan favoritismo, en el cual puede haber un tipo de corrupción como de discriminación y prejuicio, después autoridad, en el que puede haber privilegios y abusos, después existe la competencia, en el que puede haber engaños y robos, y por último existe el tributo, en el que puede haber sobornos. Las cuatro P's, en el que la primera significa preferencia, en el que puede haber un tipo de corrupción de aprovechamiento o exclusión, perdón. La otra P es de poder, en el que puede haber fraude o desfalco. El otro es de pago, en el que puede haber lavado de dinero, una estafa o un soborno. Y por último, el de privilegio, en el que hay inmunidad de APP, que sus siglas significan principalmente el dinero, en el cual puede haber un tipo de corrupción de soborno o extorsión. El otro es de activos, en el que puede también haber un robo o una especulación, así como un fraude también. En el otro, que significa la P de personas, puede haber un trabajo forzado, acoso en el mismo trabajo y conflicto de intereses. También la otra P es de poder, que puede haber un tipo de producción de impunidad típicas que se usan entre la población. La primera es Póngase la de Puebla, que es muy conocida y se refiere a cuando un servidor público recibe un beneficio extra, obviamente ilegal, por haber hecho o dejado de hacer alguna acción que era su responsabilidad. Y obviamente las personas que estén relacionadas con eso son igualmente responsables. Y lo que se refiere a esa frase es que alguien que estaba relacionado con la acción que se llevó a cabo, como que pide una parte de lo que se va a llevar el servidor público. La otra frase se llama o dice así, un peso para el pueblo, uno para mí, que se refiere al desvío de recursos, cuando un servidor público desvía una parte de los recursos públicos para su beneficio. La siguiente frase dice, el que no tranza no avanza. Y eso se conoce en todo tipo como de relaciones y tiene que ver con un pacto o un acuerdo entre dos particulares. Quiero y porque puedo, y se refiere al abuso de poder en el que el servidor público está abusando de las funciones que nada más le corresponden para realizar una acción que no debe de realizar. La siguiente es un político pobre es un pobre político y se refiere al enriquecimiento que generan los servidores públicos al estar en el poder. Y lo que quieren decir con esta frase es de que una persona que cuando está en el poder no aprovecha todo lo que se le ofrece para su bien en sí individual, es como si no estuviera aprovechando y dejara pasar esa oportunidad. Y la última forma dice, calladitos te ves más bonito. Y es una frase muy conocida, ya que en esta parte el servidor público trata de que no se dé a conocer la acción que acaba de realizar a causa de la corrupción. La primera se refiere a la debilidad institucional, que significa que las reglas administrativas no tienen el suficiente poder y son muy fáciles de romper. La siguiente se refiere a las normas sociales y significa de que es tan común ver actos de corrupción al día a día que cuando se observa uno ya no se dice nada y se toma como una actitud normal. Otra causa es que existe la ausencia de un sistema de rendición de cuentas, lo que significa de que como tal no existe una estructura honesta y transparente que exija
a los servidores públicos el rendir cuentas de las decisiones que han tomado. Las consecuencias de la corrupción es la mala asignación de los recursos. Los negocios ya dependen más de las influencias de las personas que realmente de la capacidad de las personas. No se valora la honestidad, prevenir la corrupción desde el sector público. La primera es el fortalecimiento de las funciones de los órganos de control, lo que significa de que tienen que estar más al pendiente y tener, como lo dice, más el control de todas las acciones que realizan las instituciones públicas, así como también la aprobación de leyes de acceso a la información. O sea, es decir, de que sí se tiene que tener el acceso a la información de las empresas, pero también de que éstas como que cuadren o que estén en como debe de ser. Así como la creación de instituciones y organismos anticorrupción. Campañas de educación cívica. Para empezar, los niveles de corrupción en México son muy alarmantes y a pesar de los años se ha intentado reducir esto, pero ha sido imposible. Tan solo en 2014, México fue considerado uno de los países más corruptos del mundo, ya que obtuvo 35 puntos de 100 y obtuvo el lugar 103 de 175 según la Transparencia Internacional. El porcentaje de personas que considera que la corrupción es un problema es el 79, lo ve como un problema serio. El que tiene menor punto es el 1% que lo ve como que no es un problema en absoluto, es normal. Otra gráfica que tenemos aquí es la percepción sobre frecuencia de la corrupción. El 88% corresponde a muy frecuente y frecuente. Y según la percepción sobre frecuencia de corrupción en los estados aquí en el país, en la República Mexicana, el Distrito Federal cuenta con un promedio de 95.3. Según el Barómetro Global de la Corrupción, para el más del 90% de la población, la corrupción significa un problema muy serio, por lo que a nivel nacional la población considera que la corrupción se da de manera más frecuente en los últimos años. De igual forma, se considera cada vez más las repercusiones que tienen los actos de corrupción en los derechos humanos. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que ésta se encarga de coordinar y de cómo se coordinan y colaboran las instituciones que se encargan de combatir la corrupción. Como segunda está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la cual se establecen las obligaciones de los servidores públicos de manera clara, y esta sirve para que se establezcan como tal las obligaciones que deben de hacer y de esta manera ver cuáles no están cumpliendo y detectar los actos de corrupción. Bueno, la próxima ley es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y esta se encarga de la integración y organización del tribunal encargado de juzgar los posibles actos de corrupción. La siguiente es las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se encarga del control interno de la Administración Pública Federal, así como las responsabilidades administrativas graves. Las próximas son las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, las cuales les dan mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, que le permita una fiscalización en tiempo real de los recursos federales. Durante el 2019 y hasta la fecha, la tasa de víctimas de los actos de corrupción, así como los costos, han aumentado considerablemente. En 2019, según estadísticas del INEGI, la corrupción se incrementó de 14.635 víctimas por cada 100.000 habitantes en el 2017 a 15.732 el año pasado. El año pasado, el costo total de la corrupción fue de 12.769.000 pesos,
Política Nacional Anticorrupción fue aprobada el 29 de enero del 2020 por el Comité Coordinador de Sistemas Nacional Anticorrupción, con la finalidad de apoyar en el diseño, la formulación y la implementación de nuevas políticas estatales. Las empresas, como primer punto, suelen estar muy relacionadas en los actos de corrupción, lo que provoca un clima de negocios muy poco confiable ante otras empresas. Y en la misma empresa se pueden dar actos de corrupción como soborno, lavado de dinero y conflictos de interés. Y los empresarios muchas veces son los primeros en implementar estos actos de corrupción, pero al mismo tiempo ellos tienen el mismo poder, así como de implementarlos, de quitarlos. Bueno, compañeros, yo voy a tomar el capítulo 2 del año 2006 al 2012, correspondiente al sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el inicio de la corrupción. Corrupción en el México del siglo XXI. La corrupción es uno de los problemas más difíciles de erradicar en nuestro país. Cada presidente en su Plan Nacional de Desarrollo busca soluciones para combatir las necesidades a las que se enfrentan los mexicanos diariamente y además a erradicar esta problemática. En el caso del presidente Felipe Calderón, esto no fue posible, ya que su sexenio estaría marcado por el horror que él mismo provocaría con la guerra al narcotráfico. El 2006 fue un año complicado para la nación, ya que hubo dos presidentes, uno que se autoproclamó y otro que fue beneficiado con las cifras electorales del proceso de ese mismo año. Después de las acusaciones de fraude electoral, Calderón Hinojosa finalmente llegó al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, y dentro de sus primeras acciones para restablecer el control de la seguridad nacional del país fue una estrategia de seguridad nacional por parte de diversos organismos gubernamentales, tal es el caso del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Procuraduría General de la República, Policía Estatal y Municipal, y además contaron con apoyo internacional como lo es el FBI, la DEA y el Ejército Nacional de Colombia. Después del despliegue de todos estos elementos armados, los cárteles de la droga más importantes en ese entonces serían atacados de manera inminente, por lo cual ellos comenzarían a tomar el control de distintas ciudades en los estados más importantes del país. Es aquí donde el gobierno declararía la guerra contra el narcotráfico y aumentaría la tasa de homicidios, el enfrentamiento entre fuerzas armadas y delincuentes y además el ataque brutal hacia civiles en cualquier entorno. Como pueden observar en la tabla del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tenemos los homicidios por entidad federativa según el año de registro, que va del 2009 al 2018. En los Estados Unidos mexicanos, si tomamos de 2009 a 2010, tenemos cifras de 19 a 25 mil personas. De 2011 a 2012 tenemos un crecimiento de 27 mil a 25 mil personas muertas. En diciembre de 2011, la guerra al narcotráfico fue declarada por el gobierno federal. Durante este proceso, la ciudadanía vivía con demasiado miedo, tanto para salir de sus hogares como regresar a sus hogares sanos y salvos. Este suceso sigue presente en la actualidad y las consecuencias de estos hechos hasta este día son irreparables. Tanto los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador tuvieron y tienen hasta entonces una vista nublada de lo que es proteger al pueblo de México. Casi 5 meses antes del término del sexenio de Felipe Calderón, la PGR dijo que las víctimas mortales durante el calderonismo fueron de 47,000 muertes de manera preliminar. Sin embargo, el INEGI proporcionó datos del 2007 al 2012, por lo que dijo que la cifra era de 83,000 fallecidos por el narcotráfico durante ese sexenio. Sin embargo, diversos periodistas y periódicos de talla internacional han destacado que la cifra de muertos reales durante el calderonismo podrían ser de 209,000 homicidios. Cuando se habla de calderonismo, la primera palabra que reconocemos millones de mexicanos es corrupción. Uno de los casos más importantes fue cuando en 2010 Patricia Flores Elizondo, jefa de la oficina de la Presidencia de la República, ofertaba vacantes a la Administración Pública Federal a sus familiares. Esto tuvo un costo
al erario público de tan solo 26 millones de dólares tan solo en los 3 primeros años del presidente Calderón. En el año 2009, empresarios dedicados a la distribución de combustible realizaron una denuncia hacia el presidente de la República, donde afirmaban que la subprocuradora de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor estaba ligada a una red de extorsión. Otro caso de corrupción importante fue el fraude que se le realizó a la Comisión Federal de Electricidad en el año 2011, ya que las SPF realizó una profunda investigación donde se determinó que diversos funcionarios del organismo se enriquecieron con 1.300 millones de pesos en conjunto. Uno de los personajes más importantes fue Néstor Félix Moreno Díaz, ya que este también fue investigado por enriquecimiento ilícito con un valor de 83 millones de pesos. Moreno Díaz se fue de la CFE en 2010 para seguir evitando investigaciones en su contra, ya que también se le vinculaban con contratos en el año 2000. Otro caso de corrupción es el Monumento Estela de Luz, que es el fraude más caro de la capital mexicana. Se entregó 15 meses después y además tuvo un costo superior a los 500 millones de pesos. El Walmart Gate o corrupción de Walmart México es quizá uno de los escándalos más importantes de América Latina, ya que Walmart México y Walmart Estados Unidos pagaron al gobierno mexicano millones de pesos con la finalidad de tener una mayor expansión dentro del territorio mexicano. Otro caso de corrupción fueron las licitaciones de petróleos mexicanos, ya que en 2011 se llevaron a cabo diversas sanciones contra 14 funcionarios del organismo gubernamental por realizar actos de corrupción con un valor de 5.134 millones de pesos. Además, se les revocó de su cargo durante 10 años. Otro caso importante es lo de la empresa Odebrecht, que colaboró con la refinería de Minatitlán, y el gobierno federal pagó más de 1.000 millones de dólares tan solo por colaborar con la empresa. El consorcio brasileño siguió colaborando con el gobierno federal hasta finales del 2012. Además, siguió obteniendo contratos para petróleos mexicanos con la finalidad de mejorar la infraestructura dentro del organismo gubernamental. El sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa marcará un antes y un después en el México, ya que el crecimiento en la corrupción sigue en aumento, hubo miles de muertos y desaparecidos, cayó el Producto Interno Bruto del país y las deudas externas del país aumentaron. Buenos días, mi nombre es Granados Reyes Daira Belén y en esta ocasión les hablaré acerca del sexenio de Enrique Peña Nieto 2012-2018. Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional PRI, ganó las elecciones presidenciales de 2012 con el 38% de los votos, con más de 19 millones de los 50 millones de votos emitidos. De acuerdo con especialistas, el triunfo electoral de Peña Nieto se puede explicar por 4 razones. La número 1, la percepción en torno a la imagen personal que tenía Peña Nieto como un gobernante eficiente durante su gestión en el Estado de México. La segunda, por la cuestión del PRI, en particular de los gobernadores en función. Y la tercera, el descenso de la popularidad del gobierno del presidente Felipe Calderón. Y la cuarta razón, por haber presentado una posición electoral de cambio diferente a la de la candidata Josefina Vázquez Mota. Al inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Pacto por México, un acuerdo político firmado por los 3 principales partidos políticos a nivel nacional, PRI, PAN y PRD, y también el Partido Verde Ecologista. Este acuerdo prometía el desarrollo de México a partir de una coalición política liderada por el gobierno y su gabinete de expertos. Sin embargo, López Obrador rechazó la participación del PRD en dicho pacto, lo cual derivó una fuerte fractura en su partido que terminó en el surgimiento de Movimiento de Regeneración Nacional, actualmente conocido como Morena, como nueva alianza política. Bueno, a finales del 2014, una vez concluido el gobierno reformista, el gobierno de Enrique Peña Nieto gozaba de un amplio conocimiento internacional. Desde entonces, analistas alertaban que uno de los principales obstáculos para el éxito de esta reforma sería la corrupción.
Esta predicción se vio reflejada en dos hechos históricos que modificaron permanentemente la agenda pública del sexenio de Peña. Primero, en septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayoxinapan fueron desaparecidos por policías municipales en Iguala Guerrero. Militares y otros cuerpos de seguridad, así como autoridades municipales, se vieron involucrados. Fue el crimen organizado el responsable de la desaparición de los jóvenes. Bueno, el segundo hecho importante, de acuerdo a una investigación periodística, revelaba que la primera dama había comprado una propiedad de lujo a una constructora perteneciente a un cierto grupo empresarial que tenía contratos con el gobierno por más de 35 mil millones de pesos. Escándalos, creación de organismos gubernamentales para el combate a la corrupción, actos de corrupción en su gabinete durante la administración peñista. En 2015, ante la creciente desconfianza hacia el gobierno, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos promovió una iniciativa ciudadana para hacer obligatoria las declaraciones patrimoniales del conflicto de interés y de pago de impuestos de las y los servidores públicos. En 2016 nace el Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, en forma de 7 leyes y reformas legales. Uno de sus principales logros es haber asignado a cada falta o delito de corrupción una sanción, limitando con ello la discrecionalidad en la asignación de sanciones. En 2017 se instala el SNA en un esfuerzo por coordinar a todas las instituciones de gobierno dedicadas a combatir la corrupción. Sexenio hubo vínculos con grupos de delincuencia organizada. Su modo de operar de estos grupos era permitirle a los exgobernadores y a sus familiares negociar impunidad con estos grupos criminales a cambio que tuvieran beneficios personales. Pero este beneficiaba en especial a los políticos, ya que los grupos criminales les hacían favores. Uno de los casos más relevantes de estos es el de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, como Eugenio Hernández, Fidel Herreras, exgobernador de Veracruz, Jesús Reina, exgobernador interino de Michoacán, Humberto Medina y Jorge Torres, ambos exgobernadores de Coahuila, y Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit. Entre estos casos emblemáticos también tenemos a la reforma energética. Una de las promesas de cada candidato a la presidencia es bajar el precio de los combustibles. Bueno, la reforma energética entró en vigor en diciembre de 2013 y los principales compromisos de esta se tenían que cumplir antes de 2018. Una de ellas era bajar las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas, así como aumentar la producción de petróleo a 3 millones de barriles diarios y 1,5% de crecimiento económico. Desafortunadamente, en el año 2017 se eliminó un subsidio que impedía el incremento de los combustibles y a su vez comenzó el incremento al precio en todo el territorio nacional. Este acto provocó la molestia de millones de mexicanos que ya estaban molestos por la administración de Enrique Peña Nieto. Después de haber tenido muchos escándalos, esto fue la bomba que estalló y provocó protestas a nivel nacional, ya que lo que muchos pensaban que sería un beneficio para todos los mexicanos terminó siendo fatal. Buenas tardes, mi nombre es Chávez García Pilar y vamos a continuar con el seccional Andrés Manuel López Obrador, que parte del año 2018 al 2024. Dentro de los últimos años, México ha puesto como principal prioridad el combate a la corrupción, según las encuestas realizadas por la empresa Parametría, por lo que era de esperarse que el voto de los mexicanos se encaminara principalmente al combate de esta problemática. Justamente durante la campaña de Morena y el entonces candidato a la presidencia, pusieron como eje principal el combate a la corrupción y el apoyo económico a las personas con escasos recursos.
Una vez que el presidente estuvo ya dentro de la presidencia, se pusieron en marcha y planificación distintos proyectos que para algunas personas fueron considerados innecesarios o bien perjudiciales para la economía asociada a la política. Algunos de estos proyectos fueron la construcción del Tren Maya, resolución de la construcción del NAM, construcción de caminos rurales, cobertura de Internet en todo el país, duplicar pensión a adultos mayores, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el plan de extracción de petróleo y gas, entre otros. Sin embargo, uno de los proyectos que dio más conflicto fue la construcción del Tren Maya, debido a que la constructora a cargo del segundo tramo del tren, que tenía un presupuesto por más de 18.500 millones de pesos, fue imputada en octubre del año pasado en España por haber dado supuestamente sobornos por 82 millones de euros a políticos y burócratas de Panamá a cambio de obras políticas en ese territorio. Pese a que AMLO ha aludido acerca de la desaparición de la corrupción dentro del gobierno de México, a sus alrededores y detrás de él se encuentran diferentes actos de corrupción en los que se ven envueltos personajes del gabinete. Tal es el caso de Manuel Barlet Díaz, quien es el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, o también conocida como CFE. Está acusado de innumerables casos de actos de corrupción. Sin embargo, goza del privilegio de tener el respaldo de Andrés Manuel López Obrador. Este goce de poder se pudo observar el pasado 30 de diciembre, donde hubieron diferentes apagones en todo México. Se le responsabilizó al actual titular. Sin embargo, se deslindó de todas estas responsabilidades, acusando a la administración de Tamaulipas por estos hechos, diciendo que había sido cosa de ellos por haber permitido el incendio de unos pastizales cerca de las instalaciones. Sin embargo, la administración de Tamaulipas se deslindó de estas acusaciones diciendo que en realidad la CFE había falsificado diferentes documentos donde imputaba a la administración de Tamaulipas de negligencia. Ante estas constataciones, Andrés Manuel López Obrador dijo que no se pusieran en contra de Manuel Barlet Díaz, puesto que si se ponían en su contra, se ponían en contra del presidente. Sus palabras, y cito, fueron: es más, no es con Manuel Barlet, es con el presidente, porque Barlet depende del titular del Ejecutivo. Yo lo nombré. Eso no es todo. Gracias al periodista Carlos Loret de Mola, el pasado 28 de agosto de 2019 se revelaron diferentes datos en los que se ve en qué nivel de corrupción está envuelto Manuel Barlet Díaz y toda su familia. Pues se pudieron constatar que realmente sus ingresos no son los que dice haber declarado ante la Secretaría de Función Pública, puesto que realmente son 16 veces mayor a los declarados. Ante estas declaraciones, AMLO respondió que simplemente era para querer desprestigiar a Manuel Barlet Díaz, puesto que no les gustaba que él tuviera el poder de la Comisión Federal de Electricidad, diciendo que solamente eran cosas que decían los grupos conservadores y la prensa. Otro caso de corrupción en el que se ve envuelta la familia de Barlet Díaz es el caso de León Barlet Díaz, quien durante la pandemia, en el primer pico, una investigación realizada por Mexicanos en contra de la corrupción e impunidad, también conocida como IMCC, dio a conocer que la empresa perteneciente al hijo del titular, Cyber Robotic Solutions, dio una venta al estado de Hidalgo, una venta de 20 ventiladores por una módica cantidad de 31 millones de pesos. Es el precio más alto registrado desde que se inició la emergencia sanitaria. Como respuesta, el gobierno de México sancionó e inhabilitó la empresa del hijo de Manuel Barlet Díaz por haber vendido al IMSS ventiladores para enfermos de COVID a un sobreprecio. Tal es el caso también de David León Romero, quien era funcionario de la 4T. En un video que él mismo grabó, se le vio entregar millones de dudosa procedencia y para fines desconocidos a Pío López Obrador. Este video se dio a conocer gracias al periodista Carlos Loret de Mola. Como respuesta, Andrés Manuel López Obrador que esos millones no tenían nada que ver con ningún tema corruptivo. Eran más bien con un fin para robustecer el desplazamiento del gobierno. Como se ha podido ver, la corrupción sigue siendo un problema que aqueja a México. Aunque Andrés Manuel López Obrador haya aludido que la corrupción ya es un problema del pasado, realmente sigue siendo algo que no se ha podido desaparecer, tanto que la corrupción como la impunidad continúa de forma desmedida. Otro gran problema es que el presidente busca desaparecer los organismos autónomos. Organismos como la INE, la CRE y el INAI estarían completamente eliminados, haciendo que sus funciones se concentren dentro de las secretarías de gobernación, puesto que el presidente ha comentado que son un desperdicio de presupuesto, ya que son repetitivas sus funciones.
Esta propuesta se ha implementado dentro de la nueva reforma. Expertos han enfatizado que esta reforma planteada por el presidente es completamente regresiva y transgresiva a los derechos humanos, al mismo tiempo que es violatorio lo plasmado en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Hola y bienvenidos al capítulo 3, El futuro de México contra la corrupción, dirigido por su servidor, Luis Ángel Acevedo. Como subtema principal, el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción bajo la dirección de López Obrador. Es bien sabido que darle un alto a la corrupción es uno de los principales objetivos de López Obrador. Me atrevería a decir que es uno de sus principales ejes de su gabinete presidencial desde su subida al mando en diciembre de 2018. Como ya mencioné, es necesario erradicar esta malicia de raíz. Es por ello que se requiere un buen manejo, coordinación y administración del SNA o Sistema Nacional Anticorrupción. Para poder entrar un poco en contexto, tenemos que conocer qué es el Sistema Nacional Anticorrupción o por sus siglas SNA. Este es un órgano gubernamental que va a promover, establecer y evaluar la política nacional de nuestro país mediante el combate a la corrupción, el cual va a diseñar distintos mecanismos que en coordinación de autoridades federales o estatales que estén involucrados tanto en la prevención, disuasión y sanción de distintas faltas administrativas o hechos de corrupción. Este sistema fue implementado en el año 2015 durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El SNA está dividido en tres sectores. El primero de ellos es el sector de prevención, el cual está integrado por la Secretaría de Función Pública y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estas organizaciones están encargadas de vigilar a los distintos funcionarios públicos o gubernamentales, en el cual van a vigilar su auditoría en el gasto de los recursos y coordinarlos con distintos órganos internos y o dependencias federales. Como segundo sector, encontramos el sector de investigación. Este va a ser dirigido por la Auditoría Superior de la Federación, que va a reemplazar a la Procuraduría General de la República. Esto fue debido a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Esta auditoría se va a basar en reformas constitucionales, la cual le van a permitir una solidación más fuerte, una rigidez al SNA que a comparación de su antecesora, la PGR. Esta auditoría va a ser totalmente independiente del Poder Ejecutivo, la cual la va a ser menos vulnerable al Estado político. Como tercer y último sector está el sector de sanción. Este va a ser dirigido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación. Tanto el Tribunal como el Poder Judicial tienen la capacidad de castigar a distintos funcionarios gubernamentales, pero el Tribunal se encarga de castigar por negligencia y mala conducta, incluso por delitos administrativos bajos. Y el Poder Judicial de la Federación, o también conocido como magistrados, ellos se encargan en una materia más grave, delitos administrativos como el soborno, malversación y lavado de dinero. Y el Poder Judicial tiene la capacidad de destituir a funcionarios que cometan los delitos ya mencionados, desde prohibirles sus cargos por hasta 20 años o por multas de hasta el doble de los fondos públicos malversados. Ahora que ya se conoce el origen del SNA y a su administración de 2015 y con la llegada de Andrés Manuel al poder en diciembre de 2018, surgió un nuevo comité, un comité de participación ciudadana, el cual apoyará al SNA en su combate a la corrupción. Este comité ha diseñado 60 distintas estrategias para el combate a la corrupción, en el cual van a estar divididas en 4 factores. Uno de ellos va a ser combatir la impunidad a través de la mejora de distintos mecanismos, como la denuncia y la investigación de los mismos. Otra sería reducir la arbitrariedad de los distintos funcionarios gubernamentales mediante controles internos y mecanismos de auditoría. Crear espacios de participación de sociedad civil, creando una relación Estado-gobierno con una transparencia más libre. Y tender puentes entre ciudadanos e instituciones gubernamentales, como lo ya antes mencionado, generar una transparencia y reducir las barreras entre servidores públicos y gobierno.
Ahora que conocemos a las dos distintas organizaciones en el combate a la corrupción en nuestro país, el SNA se va a encontrar distintos retos, rezagos que han dejado los gobiernos anteriores, en el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón e incluso en el de Enrique Peña Nieto, en el cual los vamos a saber a continuación. Como primer reto es combatir eficazmente la impunidad. ¿Cómo se logra esto? Mediante un buen manejo tanto eficaz como eficiente del SNA, ya que este está integrado por las más importantes organizaciones gubernamentales del país. Como segundo reto que se enfrenta el SNA, a mi consideración diría que es el más importante, que es aumentar la confianza de la sociedad ante las instituciones. Malos gobiernos, robos, corrupción en gobiernos pasados ha generado una desconfianza principalmente en la sociedad mexicana, ya que se genera una costumbre para todos, resultados negativos, generando una pérdida total de confianza. Y es por eso que el gobierno de López Obrador está implementando este tipo de administración para poder generar resultados que promete. Como tercer y último reto que se encuentra el SNA son los bienes adquiridos a través de actos de corrupción que ahora podrán ser confiscados, ya que el artículo 22 constitucional, que en el actual gobierno quiere reforzarlo, le permitirá a cualquier figura pública o servidor gubernamental recuperar los bienes que han pasado por actos de corrupción. A lo que me refiero es de que si algún gobernador quiere hacer un lavado de dinero o quiere traspasar fondos ilegalmente, y si es capturado, estos fondos pueden ser recuperados a través de esta ley y podrán ser repartidos para el pueblo, para distintas funciones gubernamentales. Propuestas, muchas. Instituciones, las suficientes. Pero los resultados son los que aún no se ven. ¿Será este el gobierno que de verdad toda la población hemos estado esperando? ¿Un gobierno justo? ¿Un gobierno que se preocupe por el pueblo? ¿Un gobierno el cual va a cambiar la historia totalmente de nuestro país? ¿O seguirá siendo la historia de siempre? Un gobierno corrupto, tranza, por así decirlo. Un gobierno falso, que seguirá hundiendo a nuestro país en la miseria. ¿Será Andrés Manuel el Salvador de México? No lo sabemos. Tendremos que esperar hasta los resultados.